Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy bueno. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Muchos eventos, muchas noticias, estamos en eso que algunos han llamado tiempos revolucionarios. Estoy hablando de especialistas de la ciencia política y no estoy hablando exactamente de revoluciones de tipo marxista. Estoy hablando de tiempos de crisis política acelerada en la que, bueno, en el marco de un fin de semana ocurren 5, 6, 7, 10 eventos, todos muy importantes, todos con un impacto grave en lo que está ocurriendo y que tienden a acelerar ciertamente el que termine de ocurrir o bien un desenlace, cosa que muchos no queremos, o bien el inicio de la construcción de la transición de la dictadura a la democracia. Ahora bien, eso, repito, es un proceso abigarrado, lleno de muchos gestos de diversa naturaleza y entonces hay que saber leerlos y hay que saber orientarse. Por ejemplo, la Unión Europea, el Consejo Superior de la Unión Europea emite una resolución sobre la crisis venezolana y establece un plazo para lo que llaman, lo que denominaron el gobierno de facto de Nicolás Maduro, para que se convoque a elecciones en los próximos 8 días. So pena, si no se produce tal convocatoria, de reconocer oficialmente el gobierno interino del presidente Juan Guaidó. Esos son los términos del comunicado del Consejo Superior de la Unión Europea. ¿Qué ocurrió a partir de allí? Bueno, por un lado, hubo la reacción destemplada del régimen. El señor Arreaza lo vimos ciertamente desencajado en la reunión del Consejo General de la Organización de Naciones Unidas refiriéndose a esto. Pero también hubo reacciones por parte de ciudadanos de oposición que al parecer no comprendieron o no vieron la totalidad de la profundidad del planteamiento de la Unión Europea. Decían, ¿cómo va a haber elecciones acá con ese Consejo Nacional Electoral, en estas condiciones, con esta manipulación, sin observación internacional, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, creo que es... para algunos es obvio, pero como no lo es para todos, hay que decir exactamente que la Unión Europea no está planteando que Maduro convoque y organice elecciones. Evidentemente, la Unión Europea está planteando que se convoque a un evento electoral, que es en definitiva la única solución cierta al drama venezolano. Ahora, no está diciendo que las organice él. Esto es demasiado importante tenerlo claro. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el procedimiento? ¿De qué manera poder llegar, no a expresar el deseo de que haya elecciones, sino en efecto a producir un proceso electoral que brinde las garantías necesarias a todos los venezolanos? Eso no es poca cosa. Buscando criterio experto, ubicamos la opinión muy calificada de Andrés Caleca. Andrés Caleca es un ingeniero, fue presidente del Consejo Nacional Electoral, dirigió varios procesos electorales, todos, por cierto, exitosos, y por eso, repito, tiene tanto capacidad técnica profesional como vocación ciudadana para indicarnos cómo se come eso, cómo sería posible
de qué manera, en qué pasos producir un proceso electoral limpio en Venezuela con la urgencia que requiere la actual crisis. Y tenemos en línea precisamente a Andrés Caleca. Andrés, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio cómo llegar a ese objetivo que sería una elección libre en Venezuela. Te escuchamos. Gracias, Chugo. Buenos días y buenos días a todos los oyentes. Bueno, en primer lugar, tú has hecho una introducción bastante completa, pero en primer lugar hay que ratificar que si se producirán elecciones en Venezuela, si los factores en pugna, esta dualidad de poder que tenemos, un presidente aposentado en Miraflores, otro juramentado en la calle, se resuelve por voluntad de ambas partes en una elección. Pudiera ocurrir que quienes están usurpando el poder a partir del 10 de enero no estuviesen de acuerdo con eso y se trancaran en esa posición y por supuesto la situación tendería a empeorar. Pero bueno, supongamos que porque en cualquier caso, más temprano que tarde, si no es mañana, será en cualquier momento más adelante, no sé cuánta sangre más costará en este país que siguen reprimiendo a la gente de manera horrible, pues como lo estamos viendo todos los días. Pero más temprano que tarde tendremos que ponernos de acuerdo para dirimir nuestro problema nacional, político, económico, de todo tipo, en unas elecciones. Esto tendrá que convocar tarde o temprano en una medición entre los venezolanos. ¿Qué queremos hacer? Cuando eso ocurra, que repito, pienso que será más temprano que tarde, pero ya los hechos lo dirán, tendrá que resolverse el problema central del manejo de los procesos electorales en Venezuela. Como ustedes saben, el Consejo Nacional Electoral fue desde hace muchos años cooptado por la cúpula dominante de Venezuela en estos últimos 20 años, que es el partido PSUV. Eso no garantiza ninguna elección que resuelva la grave situación de crisis política que tiene el país, porque una elección para que sea una solución y no más bien un incremento del problema, tiene que ser una elección libre, democrática, creíble, justa. Insisto en lo de creíble, lo tiene que creer todo el mundo. Los rectores electorales tienen que ser un poco como la mujer del César, no solo les basta ser honestos, sino que tienen que parecerlo. Tienen que ser imparciales y tienen que parecerlo a los ojos de los demás. Entonces, en la actual situación del Consejo Electoral, no es posible pensar en las elecciones como una solución. Habría que tomar una serie de decisiones importantísimas. Como los lapsos para resolver los problemas no son los mismos en una situación de crisis tan grave como esta que en una situación de normalidad, quizás lo primero que hay que pensar es en la redacción, en la aprobación consensuada entre todas las partes de un estatuto electoral especial para una crisis especial de la cual queremos salir. Eso ha ocurrido en otras partes del mundo. Ocurrió en República Dominicana cuando se hicieron las primeras elecciones posteriores a la invasión militar de los Estados Unidos a la isla, y ha ocurrido en muchos países de África. Es decir, la legislación electoral venezolana, es lógico, está redactada suponiendo unas condiciones de normalidad democrática, donde los tiempos, como se sabe, son largos. Es decir, para escoger a los miembros de la cúpula del CNE se requiere una cantidad de factores, concursos de credenciales, etcétera, etcétera. Para hacer una elección se requiere un año previo para registro electoral, después 6 meses para la inscripción de los candidatos. Es decir, unos lapsos que suponen una situación de normalidad en el país. En una situación anormal como esta, eso no es posible si queremos resolver los problemas. Entonces, lo primero sería ir pensando seriamente en que solo bajo un régimen electoral especial podríamos nosotros organizar unas elecciones rápidamente y confiables en Venezuela. ¿Por qué? Porque no podemos creer que vaya a haber una elección confiable y creíble en Venezuela con la actual cúpula del CNE, que tiene que ser destituida. Son 5 personas, de las cuales 4 son abiertamente militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, como todo el país lo sabe. Pero no solo esa cúpula dirigente, las juntas electorales regionales, las autoridades locales del Consejo Nacional Electoral son totalmente cooptadas por el partido de gobierno. Eso no lo va a aceptar nadie como un árbitro imparcial, como un organismo imparcial
que va a garantizar la solución de los problemas. Por otra parte, no se puede pensar en una elección creíble si no se revisa a fondo el registro electoral venezolano. Mira, cuando yo entregué la presidencia del Consejo Electoral, que fue en el 21 de diciembre de 1999, el registro electoral venezolano era de 13 millones de personas. Bueno, un año después, el registro electoral superaba los 22 millones de personas. Es decir, que en un país de 30 millones de personas, de habitantes, nosotros tenemos 22, 23 millones inscritos en el registro electoral. Es decir, según ese patrón, más de los 2/3 de la población venezolana es mayor de 18 años. Eso no lo cree nadie. Ahí hay algo que no suena. A lo mejor es verdad, no lo sé, pero hay que hacer una profunda investigación de ese registro electoral, rápida, confiable, técnicamente bien hecha, aleatoriamente, por supuesto, porque no puedes revisar los 30 millones, los 22 millones, pero aleatoriamente hay procedimientos técnicos que lo pueden validar o no cuál es la situación de ese registro electoral. No se pueden hacer unas elecciones creíbles con una estructura de mesas electorales, de centros de votación, que todos sabemos que ha ido siendo modificada en cada proceso electoral para favorecer a los votantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y desfavorecer a los votantes contrarios, al punto que le han cambiado centros y mesas de votación horas antes de las elecciones. Han abierto centros de votación en sitios insólitos y han cerrado centros de votación que tradicionalmente habían sido conocidos por toda la población. Todo eso hay que revisarlo. Nosotros tenemos que revisar el proceso de automatización. No puede ser que en las últimas 2 elecciones de Venezuela nosotros no sabemos ni siquiera cuál es la compañía que opera esas máquinas de votación. Se habla de una compañía argentina por ahí, una cosa de maletín, porque la empresa Smartmatic, como todo el mundo sabe, renunció a raíz de las elecciones de la Asamblea Constituyente, cuando denunció que habían votado a su juicio, por lo menos comprobado por ellos, por lo menos habían contado por lo menos 1 millón de votos de personas que no habían votado. Eso es lo que dijo Smartmatic. La información que yo tengo es que en esas elecciones habían votado algo más de 2 millones de personas y esta gente anunció que habían votado 8 millones de personas. O sea que ¿cómo nosotros podemos creer en una automatización hecha por esta propia cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela? Con estas máquinas, con esta organización electoral, ¿cómo se transmiten esos datos? ¿Quién garantiza que la transmisión de datos sea correcta? En fin, todo eso hay que trabajarlo. ¿Entiendes? Son muchos los puntos que hay que trabajar. Y tienes que partir por crear una dirección electoral confiable. Cuando digo una dirección electoral confiable, aquí es importante porque hay muchos radicales en Venezuela de lado y lado. Cuando hablo de un proceso electoral y de una dirección electoral confiable, no es solamente confiable para los sectores de oposición, tiene que ser confiable también para los sectores del PSUV. O sea, aquí nosotros no estamos pensando en que aquí va a haber una mata china, se va a prohibir el Partido Socialista Unido de Venezuela, como han hecho ellos con los otros partidos que hoy día son de oposición. No, en democracia y en unas elecciones justas, libres y democráticas como las que queremos, es para que participemos todos y tiene que ser confiable para todos. Eso se puede hacer. La gente me pregunta mucho por Twitter, pues, y personalmente, mucha gente, ¿en qué tiempo se puede hacer esto? Vuelvo al principio, con un estatuto electoral especial redactado y aprobado por las partes, consensuado para resolver la emergencia. Esto, mira, en un proceso de 4, 6 meses, 7 meses se pudiera montar con bastante solvencia. Por supuesto, eso depende de los ritmos políticos, de lo que pase políticamente en el país. Por ejemplo, tú hiciste referencia a la Comunidad Europea que dice que en 8 días debe convocar el presidente Maduro a unas elecciones. Bueno, en primer lugar, convocar no es realizar unas elecciones, no es que se van a hacer unas elecciones en 8 días, eso es imposible en cualquier circunstancia. En segundo lugar, es convocarlas. Bueno, hay que ver si Maduro está dispuesto a eso. Yo se lo recomendaría.
Yo le recomendaría a Maduro que la manera más expedita, la más elegante y la más segura para él y para el Partido Socialista Unido de Venezuela y su futuro es precisamente convocar unas elecciones. Pero bueno, eso es lo que pienso yo. Que el presidente interino Guaidó convoca unas elecciones. Algunos piensan que debe convocarlas Guaidó, nombrar un CNE y listo, y hacemos unas elecciones que no van a ser reconocidas por la otra parte. Entonces eso tampoco tiene sentido. Tenemos que sentarnos en algún momento. A ambos factores del espectro dual de poder que hay en Venezuela tienen que sentarse y producir una solución consensuada sobre cómo llevar adelante un proceso electoral y cuándo. Una vez que eso ocurra, si tenemos claro lo que tenemos que hacer, bueno, en un periodo de 6, 7, 8 meses eso se puede llevar adelante. Surgen interrogantes. Ok, en ese periodo, ¿quién va a gobernar el país? Bueno, eso no lo sé yo. Me estoy refiriendo al tema electoral como salida. Esos son temas de la dinámica política que tendrán que irse definiendo en los próximos meses. Andrés, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 28 de febrero. Era Andrés Caleca, el ingeniero Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, dando un conjunto de informaciones que son ciertamente noticia en esta mañana de lunes. En primer lugar, sí es posible tener elecciones libres en Venezuela en un plazo máximo de 8 meses. En segundo lugar, para que eso sea posible es necesario tener un estatuto electoral especial que permita la revisión a fondo de toda esta estructura electoral transformada por el actual régimen en una estructura de trampa. Esa revisión va desde el padrón electoral hasta la automatización, pasando por todo lo que es el andamiaje institucional, porque no se trata solamente de la cúpula del CNE, nos precisa Andrés Caleca, se trata de toda la estructura de ese organismo a nivel estatal y a nivel municipal e incluso a nivel de las mesas de votación, porque nos recuerda cómo ha sido maliciosamente alterado el mapa de los centros de votación para desfavorecer a una opción y favorecer a otra. Hasta ese nivel de trampa ha llegado lo que es lo que alguna vez fue el Consejo Nacional Electoral y hoy es una suerte de oficina de asuntos electorales del PSUV. Agradecidos profundamente a Andrés Caleca. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. El día de ayer tuve el placer de asistir a la Santa Misa en la iglesia de la Plaza Bolívar de Chacao. Allí se rindió un homenaje a los jóvenes venezolanos, a los ciudadanos venezolanos que han caído víctimas de la feroz represión desatada por el equipo de Maduro Moros, y concretamente señalaba el presidente interino reconocido por la Asamblea Nacional y por una inmensa cantidad de países en el mundo, Juan Guaidó, quien señalaba concretamente a un organismo, el FAES, la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, un cuerpo que, por cierto, desde hace muchísimo tiempo hay evidencia de que está severamente infiltrado por elementos paramilitares. Recuerden ustedes que cuando ese mismo cuerpo participó en la conocida masacre del Junquito,
donde asesinaron a Óscar Pérez y a sus colaboradores, entonces uno de las personas que cayó en las filas del FAES era precisamente un conocido líder de un grupo paramilitar mal llamado Colectivo. Es decir, el FAES es todo eso, pues. Y Guaidó señalaba al FAES como responsable de la brutal represión que está ocurriendo, sobre todo en los sectores populares de Caracas y las principales ciudades del país. Bueno, les decía, ahí estábamos en la iglesia de Chacao. Al salir de la Santa Misa, el presidente reconocido por la AN y por una importante cantidad de países del mundo, Juan Guaidó, dio una rueda de prensa. Y en ese instante nos llegó la información de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de la Guadalupe, en Maracaibo. Fue asaltada por grupos violentos vinculados al oficialismo, produjeron destrozos, agredieron a los feligreses. Y yo me decía, caramba, qué contraste, ¿no? Mientras que Guaidó está en la calle con la gente, siempre rodeado con muchísima gente, con muchísimo pueblo, Maduro siempre está en espacios cerrados, rodeado únicamente por efectivos militares. Mientras que Guaidó está acá en la misa recibiendo la comunión, en Maracaibo está el oficialismo asaltando un templo católico. Creo que las diferencias son muy importantes. Tenemos en línea al periodista Juan Carlos Fernández. Juan Carlos Fernández es un destacado comunicador social zuliano y es también el secretario general de Encuentro Ciudadano allá en el estado Zulia. Juan Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué pasó en la Guadalupe? ¿Qué pasó en Maracaibo? Te escuchamos. Muchas gracias, Chugo. Buenos días a ti y a toda tu audiencia. Estábamos tratando de realizar un cabildo. Digo tratando porque ya se intentó una semana anterior realizar un cabildo que fue disuelto a garrotazo limpio por trabajadores del Instituto de Aseo Urbano, que llegan a ese evento, llegaron con los camiones del aseo y con garrotes acabaron con aquello. La gente fue protegida por el sacerdote católico Raúl Montoya, que salió con sotana de la iglesia, llevó a la gente a la iglesia San Juan Bautista, y allí se realizó el pequeño cabildo después de haber recibido la población aquella golpiza. Ayer se convocó a cabildo en la cancha de la iglesia Nuestra Señora del Guadalupe y estaba comenzando un cabildo con relativas pocas personas, porque el pueblo de San Francisco tiene miedo, porque es costumbre desde que el gobernador Prieto, actual gobernador del Zulia, era alcalde de ese municipio, que todas las situaciones se resolvían con violencia por parte del alcalde. Esta vez llegaron alrededor de 10 camionetas marca Tacoma, totalmente nuevas, digamos, las camionetas típicas que utilizan los organismos públicos, llenas de encapuchados, encabezados por un trabajador, uno de los altos funcionarios, digamos, del Instituto Municipal de Aseo Urbano. Llegaron y dispararon, hicieron unos disparos al aire, le obligaron a la gente a que se retirara de la cancha. Siguieron a la gente, la cancha está detrás de la iglesia, en las mismas instalaciones de la iglesia. La gente se refugió dentro de la iglesia, que en ese momento se realizaba una misa de primera comunión, una misa donde se están entrenando a los niños que van a realizar la primera comunión. La gente se refugió dentro de la iglesia, se cerraron las puertas de la iglesia. En ese momento hubo un enfrentamiento, ellos golpearon a un dirigente político, José Luis Barrientos se llama, hermano del diputado William Barrientos. Se cerraron las puertas de la iglesia ante la violencia que había dentro, y los señores entraron, abrieron a patadas las puertas de la iglesia, le entraron a garrotazo a todo el que vieron, mujeres, hombres, ancianos, le rompieron la cabeza, 21 personas salieron heridas, destruyeron el sagrario, tumbaron de un modo violento la imagen de Jesucristo,
al suelo. Tuvimos que encerrarnos en la sacristía, el sacerdote, los monaguillos, un grupo de la feligresía, los diputados Montoya, Pirela y yo, porque estaban buscando dirigentes políticos. Le pasaban al lado de las personas, los miraban, los golpeaban, pero estaban buscando dirigentes políticos. Bueno, mientras estábamos allí, el sacerdote arrodilló a todo el mundo y todo el mundo a rezar, y se escuchaban golpes, disparos, gritos, mujeres llorando. Debo resaltar que a 4 cuadras de la iglesia queda una estación de la policía del estado Zulia. Y media hora después que se iniciaron los destrozos, media hora después llegó la policía. En ese momento se retiran caminando y tranquilos los violentos, encendieron sus vehículos y se marcharon. Y la policía llegó, era una cosa cruzada, como que salieron y entró la policía. Hicimos después una investigación con un agente de la policía del municipio de San Francisco y él nos dijo que esos policías no eran tales policías los que llegaron a la iglesia de Guadalupe después que ocurrieron los destrozos. Bueno, aquello fue espantoso ver a estos señores violentos. Se estaba realizando una misa, irrumpieron violentamente la misa, golpearon a todo el mundo, rompieron, se robaron su parte del sonido de la iglesia para inhabilitar a la iglesia de Nuestra Señora del Guadalupe, y finalmente llegaron y la policía llegó y no pasó nada. No lo salieron persiguiendo, no lo fueron a buscar, nada, no ocurrió nada. Era una cosa que parecía más bien concertada, que parecía absolutamente concertada. Aquello fue tan grave que el obispo de Maracaibo realizó a las 5 de la tarde una homilía allí mismo en la Guadalupe con los destrozos, porque se acordó no recogerlos para que toda la feligresía viera lo que le hicieron a los símbolos religiosos de la iglesia, incluyendo al Cristo. Al Nazareno le rompieron las manos con los garrotes. Aquello era una violencia que no tenía límite. Se realizó entonces la misa a las 5 de la tarde, una llamada misa de repudio que pertenece al código canónico de la Iglesia Católica Universal. Pues sí, acá tenemos una situación, ayer fue sumamente grave, pero en el Zulia, en Maracaibo, se vienen dando hechos de violencia reiterados que tienen que ver con la naturaleza de los personajes que están dirigiendo tanto el estado Zulia como el municipio San Francisco, que han hecho fama en la región de acabar con los opositores a garrotazo limpio, a disparo limpio, con agresiones físicas, que no entienden de diálogo, que no entienden de relaciones humanas normales, sino que todo lo quieren terminar con agresiones. Pero el día anterior estábamos en la Plaza La Concordia, la Plaza Lí Primera en La Concordia, en Cabimas, y llegó un piquete de la Guardia Nacional y pretendió acabar con disparos y gases lacrimógenos el cabildo que se realizaba allá. Allí logramos quitarles 2 muchachos que llevaban presos. Ellos lanzaron los gases, pero no pudieron contener la inmensa manifestación humana que había en Cabimas. Así pues que yo pudiera, resumir todo esto en que el Zulia está sitiado por un gobierno violento a nivel regional y gobierno muy violento en el municipio de San Francisco, que era como cuando yo los veía, yo estaba viendo las mismas imágenes de Nicaragua, de grupos paramilitares violentos entrar a las iglesias a golpear y a hostigar no solamente a los políticos ni a los dirigentes, sino al pueblo llano que estaba allí clamando libertad, o al pueblo llano que estaba dentro de la iglesia en su misa de 9 de la mañana tradicional, que esta vez era una misa de primera comunión, una misa de niños que estaban entrenándose para la primera comunión. En mi opinión, si pudiera decirte algo, la gravedad del hecho sobrepasó todos los límites, y creo que algo sucedió dentro del mismo Partido Socialista Unido de Venezuela, porque recibí llamadas de 2 dirigentes de ese partido diciéndome
el error que cometieron los violentos de San Francisco, porque los expusieron a la opinión pública nacional y mundial. En 2 países del mundo ayer hubo agresiones en iglesias, en Filipinas una bomba y en Venezuela una agresión a garrotazo a los fieles católicos. Para nosotros ha sido muy doloroso, para los que somos seguidores de Cristo, muy doloroso, pero para el pueblo venezolano una lección más de que estos señores no pueden seguir gobernando nuestra patria Venezuela, Chugo, porque no estamos frente a seres humanos normales, estamos hombres viendo a gente que están dispuestos a hacer lo que sea, incluso derramando sangre humana como lo han hecho todos estos días para conservar un poder que no merecen. Juan Carlos, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos para informar al centro del país, a toda Venezuela, lo que ocurrió ayer en el occidente, lo que ocurrió ayer en Maracaibo, concretamente en el municipio de San Francisco. Era Juan Carlos Fernández, periodista zuliano, dirigente del movimiento político Encuentro Ciudadano, dándonos reporte de la brutal agresión perpetrada por un grupo de mercenarios violentos del oficialismo contra la comunidad desarmada, que iba a ser un cabildo abierto en el estacionamiento, la cancha de la iglesia La Guadalupe en Maracaibo. Fueron desplazados del lugar donde el cabildo se iba a realizar, fueron perseguidos hasta el interior de la iglesia, fueron golpeados 21 personas con las cabezas rotas por obra y gracia de los garrotazos de estos sujetos, de estos mercenarios. Fracturaron las manos del nazareno, rompieron los símbolos de la fe compartida por la inmensa mayoría del pueblo venezolano, que es la fe católica. Entiéndase la gravedad de todo esto. A los amigos del PSUV que escuchan este programa y que más de una vez se han conmovido con la historia de cuando allá en El Salvador un grupo de extrema derecha irrumpió en una misa y asesinó a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. ¿Recuerdan eso? ¿Lo recuerdan ustedes, señores del PSUV? Que se dan golpes de pecho y se escandalizan cada vez que recuerdan la escena del hoy santo, el asesinato del hoy santo Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Bueno, ayer, personas que dicen ser de su partido protagonizaron una escena no muy distante de tanta brutalidad. ¿Qué es lo que quieren? Quieren Ruanda. Quieren Ruanda, quieren una operación de exterminio para conservar el poder en un país que ya no los tolera, que ya no se los cala, que ya no soporta el gobierno de la fuerza y por la fuerza. Bueno, frente a eso se levanta la sólida decisión de la inmensa mayoría del pueblo venezolano y de la colectividad de naciones para promover en Venezuela una transición a la democracia. ¿Cuánta sangre tendrá que costar eso? ¿Cuánto dolor más tendrá que costar eso? Bueno, hagamos todo lo que tenemos que hacer para que sea en breve plazo y con el menor costo posible ese tránsito de la actual desgracia a la Venezuela que todos merecemos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Mi salud y mi respeto. Buenos días. Dios los bendiga a todos, amigos míos. Un abrazo. Amén, amén. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza es la unión, estremecidos aún, conmovidos aún por el relato que nos hizo el comunicador social Juan Carlos Fernández de lo ocurrido ayer en el municipio de San Francisco, en Maracaibo, concretamente en la iglesia La Guadalupe. La feroz agresión de un grupo de mercenarios contra una comunidad desarmada, inerme, en el contexto de un cabildo abierto que terminó refugiándose en las instalaciones de la iglesia donde se desarrollaba una misa de preparación a los niños que van a realizar la primera comunión, y en esa iglesia llena de madres, llena de niños, llena de maestras, en esa iglesia hubo al final un saldo de 21 personas severamente heridas, severamente lesionadas por esta incursión del madurismo violento. Ahora, es importante recalcar que eso no es un hecho aislado en Maracaibo. Desgraciadamente se ha producido una ofensiva general del madurismo, sobre todo contra las colectividades populares, contra las comunidades populares. Y hay que ser en esto muy claro. En pasadas situaciones de protestas, las del 2014, por ejemplo, las del 2017, por ejemplo, eran otros los escenarios de las agresiones, y también, por cierto, las víctimas de estas agresiones eran jóvenes, eran niños a veces, cuyas familias tenían la posibilidad de elevar su voz de denuncia y de realizar jornadas de activismo para llamar la atención sobre esta iniquidad. Lo que está pasando hoy es distinto. Hoy la rebelión popular tiene como escenario La Vega, El Valle, Caricuao, Antímano, Catia, 23 de enero, Pinto Salinas y Petare. Estoy hablando de Caracas específicamente, estas barriadas populares. En Petare queda lo que es el barrio más grande de América Latina, el barrio José Félix Rivas. Lo digo con propiedad porque yo conozco cada una de las 10 zonas que integran este barrio, desde la zona 1, abajo entrando, hasta la zona 10, arriba en la cúspide, donde queda la Escuela de Fe y Alegría Jesús Maestro. Bueno, allí, en ese barrio, el barrio más grande de América Latina, el barrio más grande de Venezuela, se ha desatado una persecución brutal contra los jóvenes. Bueno, la cosa es ciertamente dantesca, como las tropas de asalto nazis, vestidos de negro, irrumpen en las veredas y callejones de esa comunidad, persiguiendo a venezolanos cuyo único delito es ser jóvenes y estar inconformes. Tenemos en línea a una colega que ha efectivamente investigado y reportado esta realidad, de la cual ella es conocedora de primera mano, porque ha estado muy cercana, muy vinculada orgánica y familiarmente a estos espacios. Me refiero a la colega Génesis Carrero. Ella escribe en elpitazo.com, institución que ustedes conocen, nosotros tenemos en muy alta estima. Está también escribiendo para Hispano Post, y con cierta frecuencia sus escritos aparecen en Tal Cual Digital. Génesis ha sido testigo y de alguna manera también cronista de estas agresiones en este sector popular. Génesis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué ha pasado allá en José Félix Rivas? Te escuchamos. Buenos días a todos. Bueno, un placer poder escucharnos aquí. José Félix Rivas tiene 5 días en toque de queda, más o menos. Es el término que usan los vecinos para describir, pues no, hasta ahora la incursión de la FAES sigue en curso. Aquí todas las mañanas llega la FAES
hay días que no se ha retirado, que está en zonas más altas como Mariches. Ustedes saben que José Félix Rivas es un barrio muy grande, como bien tú lo decías, Chuo, y que además se comunica con muchos otros barrios de Petare, lo que hace mucho más complicada una incursión policial en la zona, porque bueno, este es un barrio que se comunica con otros barrios como La Bombilla, Mariches, Simón Bolívar, La Dolorita. Es un barrio realmente complejo, lleno de callejones, lleno de muchas zonas, y esto hace como que un poco más difícil la incursión aquí en esta zona, a diferencia de otros barrios que no tienen salida. Aquí, bueno, ya tienen 5 días las FAES, las fuerzas especiales de la Policía Nacional. No hay camionetas. Las personas, por ejemplo, ayer me senté en la puerta de mi casa y me contaban que no podían subir sino a pie. Imagínate subir 10 zonas a pie para llegar a sus casas, los que viven en la última zona, porque además de que no hay camionetas, los mototaxis no suben más allá de la zona 5 de José Félix. Entonces, la incursión expresamente está ubicada en la zona 6 en este momento, y de las 6 a las 9 es donde se han presentado allanamientos a los vecinos, donde se han presentado incursiones de todo tipo. La verdad es que hay mucho miedo, eso es innegable, y creo que todos sabemos que el miedo en los barrios es una cosa que está muy presente, primero por la delincuencia que a veces hay en las zonas, y segundo porque bueno, nadie quiere que su familia, que sus hijos, que los jóvenes de su casa sean víctimas de alguna agresión por parte de las fuerzas policiales, y pues entonces hay mucho miedo en contar lo que pasa, pero se han desprendido algunos testimonios como que las fuerzas policiales han logrado entrar a algunas casas, se han robado cosas. Eso es lo que mucha gente dice. Han habido, por ejemplo, porque en esta zona además viven muchos abuelitos solos y enfermos en sus casas, bueno, padres de gente que se ha ido del país, de gente que ya no está en Caracas, y se les han metido en las casas, y esto ha generado pues mucha conmoción en toda la comunidad. Actualmente eso es lo que hay. Después de las 6 de la tarde no hay nadie en la calle, los negocios están cerrados todavía, sobre todo en las zonas más altas del barrio. Génesis, disculpa que te haga una pregunta ingenua, prácticamente fuera de lugar, pero como tú sabes, porque eres colega, es mi deber hacerte esta pregunta. Estos allanamientos, estas incursiones, estas irrupciones de estos sujetos vestidos de negro, ¿está acompañado por alguna orden judicial de allanamiento? ¿Están acompañados por fiscales del Ministerio Público? ¿Llenan de alguna manera los extremos de lo que es la violación de la privacidad del hogar, que de acuerdo a la Constitución es inviolable? Para nada, no están, al menos no ha sido el testimonio de la gente que ha vivido esta situación, que se le han metido en su casa. La gente cuenta con mucho terror que, por ejemplo, el 24 de enero, que fue el día siguiente después del enfrentamiento a tiros que se presentó aquí en José Félix, y que bueno, es bien sabido que todo el mundo conoció de la situación ese día. El 24 fue uno de los días más álgidos aquí. En la tarde, a las 2 de la tarde, llegaron las fuerzas policiales. La gente de la zona 9, de la zona 7, cuenta que golpeaban las puertas de las casas, que entraron a las casas, que incluso golpearon a algunos jóvenes, algunos adolescentes. Hasta ahora, pues, el saldo extraoficial de esto son dos fallecidos, 2 muertos, que no han sido confirmados, por supuesto, sino que es un saldo extraoficial que se conoce por, bueno, los chicos que cubren sucesos, los periodistas que están tras esta excursión de la FAES. Sin embargo, pues mucha gente denuncia eso, que les han destrozado sus casas y luego les dicen que se equivocaron, que no era allí donde tenían que meterse. Y incluso tienen tanquetas, rinocerontes arriba en las zonas más altas, y en Mariches también detenidos específicamente, que están allí esperando, porque bueno, ellos siguen buscando a las personas y a los civiles armados que respondieron al ataque que se propinó el 23 de enero aquí en la noche. Génesis, te agradecemos profundamente tu profesionalismo, tu seriedad y sobre todo tu valentía al reportar toda esta situación. Era Génesis Carrero, una joven periodista venezolana, reportándonos directamente desde el barrio José Félix Rivas de Petare, la agresión brutal del poder
contra estas personas. Nos está diciendo cómo adolescentes, casi niños, han sido llevados por delante por esta represión. Nos está diciendo cómo abuelitos solos, ustedes conocen lo que llaman ahora los psicólogos el síndrome de nido vacío, estos hogares donde las personas en edad productiva se van de la ciudad, se van del país buscando el sustento que aquí el madurismo les niega en Venezuela, la economía destruida por el madurismo les niega en Venezuela, y se quedan solos, los niños y los ancianos. Bueno, en esos hogares de ancianos solos ha irrumpido de manera violenta esta fuerza de acciones especiales. Ahora entendemos lo que significa especiales. Significa que no es una policía para proteger a los ciudadanos, es una fuerza especial para reprimir a los ciudadanos. Es terrible esta situación. Quienes conocemos lo que es la vida en José Félix, en Maca, en La Bombilla, en toda la frontera norte de Petare, eso que llaman fechas patrias. Bueno, tengo que informar también que nos llega la información de que en Petare Sur, en la parte de Paulo VI, se ha establecido también un operativo de represión para tratar de perseguir hasta allá a la gente que desde Petare Norte y Petare Central han intentado refugiarse en casa de familiares. Una situación extremadamente dura, extremadamente difícil. Gracias a la periodista Génesis Carrero. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta. Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. No hay paraíso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a utilizar los 4 minutos que nos quedan del programa en procesar una información absolutamente insólita. Ayer detuvieron a una dama venezolana porque supuestamente estaba manejando unos trenes del metro sin estar capacitada para ello y sin tener nombramiento oficial para ello. Resulta que la joven en cuestión al parecer tenía 2 años manejando trenes del sistema metro de Caracas y ahora resulta que nadie la conocía. Para que nos hable acerca de esta insólita situación de violación de todos los protocolos de seguridad, si es que existen aún protocolos de seguridad en este servicio público fundamental como lo es el metro de Caracas, tenemos a Deligi Rodríguez. Ella es una ex trabajadora del sistema metro que fue expulsada precisamente por denunciar atrocidades como esta. Deligi, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué fue lo que pasó en el metro de Caracas? ¿Cómo es esto de que alguien de repente pueda aparecer y estar sentado en la cabina de mando de un tren? Te escuchamos. Buenos días, Chuo. Sí, como lo venías diciendo, bueno, la ciudadana Gabriela Aguilera usurpaba el cargo de operadora de trenes casi por 2 años. Bueno, eso nos ha generado incertidumbre a todos los compañeros porque supuestamente esta joven estuvo ejerciendo este cargo donde se supone que ella venía de Metro Los Teques.
y es de hacer notar que en los últimos cursos de Metro Los Teques y Metro de Caracas se está entregando el título que certifica al operador de trenes, ya que los compañeros certifican, apostillan estos cursos y se van del país por la misma diáspora de la situación país. Sí. Entonces, nosotros nos ocurre un caso, o sea, lo que viene ocurriendo en la empresa de un tiempo para acá es que se han estado violando los procedimientos administrativos, los procedimientos operativos, porque la empresa, con la improvisación, la falta de personal, ha hecho muchas cosas que están fuera de todo esto. Pues entonces tenemos el caso de esta ciudadana, pero también tenemos el caso de los movilizadores del tren, que son llamados también personal miliciano, personal que viene de la calle, que no es entrenado y moviliza trenes. Entonces, en un país serio, en una empresa seria, el primer responsable es el presidente de la empresa, el señor César Vega, porque si esto ocurre en una empresa tan prestigiosa como la nuestra, Metro de Caracas, los responsables de la empresa son los que están violando todos los mecanismos para que esa ciudadana esté ahí por casi 2 años y no haberse percatado de esto, ¿verdad? Hoy en día a ella se descubre esta situación porque la muchacha comete un error, entonces es trasladada al 6CPC donde está siendo investigada. La ciudadana nombra a un compañero de trabajo quien dice que fue quien la entrenó para manejar estos trenes. El compañero se encuentra detenido en estos momentos, un compañero con 26 años de servicio dentro de la empresa. El compañero está detenido, pues sin ninguna... yo no justifico que esté detenido el compañero, porque el primer responsable es la empresa. No hay forma de saber nosotros como compañeros de trabajo cuando a una persona no le dan un certificado, cuando una persona la mayoría no tenemos carné, porque no hay material para los carnés están vencidos, los compañeros nuevos que vienen de la calle no poseen carné, nosotros vamos para 3 años sin dotación de uniforme. Es imposible que su ficha administrativa la pueda manejar yo como compañero cuando nosotros tenemos la escasez de todo este material. Entonces allí es donde yo veo que la responsabilidad mayor carga es la empresa es la que debe asumir esta responsabilidad y en efecto, como te digo, en una empresa seria ya debe estar destituido su presidente y enjuiciado por eso que está sucediendo. Entonces, ¿a qué se ha dedicado el presidente de la empresa y a qué se dedica el señor Edinson Alvarado, que es el presidente de Citrameca, que el rol de él debería ser en defensa de los trabajadores? Se han dedicado a amedrentar el personal, a acusar al personal de terrorismo, acusar el personal, se priva al personal de libertad, se despiden a los trabajadores del metro sin justificación alguna, cuando hay hechos como estos que ponen en riesgo la vida de los compañeros, en riesgo los equipos y en riesgo los usuarios, porque esa muchacha estuvo allí ejerciendo un cargo donde llevaba más de 2.000 personas dentro de un tren y ella ni remotamente ha pasado por un curso. ¿Cómo llega esa muchacha ahí? O sea, las incertidumbres son meramente grandes, pues, o sea, alguien debe hacerse responsable y alguien debe pagar por todo esto que está sucediendo y no considero que sea el compañero, pues esta compañera se ha vinculado a mucho personal administrativo, a las gerencias y todo eso. Ella tiene fotos con gerentes, con coordinación, coordinadores y todo eso. Entonces, ¿cómo esa muchacha llega hasta ahí? O sea, esa es la incertidumbre para todos. Nosotros queremos que se haga una investigación exhaustiva de qué es lo que está pasando. Gracias, Adelaide. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Estamos más bien, le arrebatamos un minuto al espacio de nuestro querido amigo y admirado amigo Pedro García Otero, pero es que esta denuncia es demasiado grave porque pone en peligro diariamente la vida de cientos de miles de caraqueños. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles de todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.